Entendiendo que el término usura se refiere al interés que alguien cobra cuando presta dinero, en un sentido general, el concepto hace referencia al contrato que implica el crédito y a la ganancia o utilidad del mismo. Sin embargo, la noción de usura está muy vinculada al interés excesivo en un préstamo y a la ganancia desmedida que obtiene el prestamista. Las personas y entidades que cobran interés muy elevado reciben el calificativo de usureros. En la antigüedad, varias culturas consideraban que cualquier tasa de interés suponía una usura. Por eso, los créditos con interés estuvieron prohibidos en muchas regiones y durante periodos temporales muy extensos. La ley Sempronia, referida a actuaciones fraudulentas, se aplicó no solo a los romanos, sino también a los habitantes de las tierras conquistadas. En Grecia, a diferencia de Roma, el juego del interés participó más en la vida de los negocios y en su temprana vocación por el comercio marítimo, generándose en plena libertad. Variaba la tasa y oscilaban las cifras del 10 hasta el 36%. La lucha contra el pago de intereses la encontramos a través de la historia de la humanidad. En el antiguo derecho judío se prohibía toda percepción de intereses. Más tarde, el cristianismo adoptó esta prohibición. Primero con el sínodo de Aquisgrán de 789, con la aprobación de Carlomagno, y después con el derecho codificado de los papas, la denominada prohibición canónica de intereses. En el siglo XVII se establecen en Europa tasas máximas de interés del 5% como normal. En la evolución del derecho español encontramos también referencias al pago de interés. Las partidas adoptaron el sistema de prohibición absoluta. Las leyes recopiladas volvieron a señalar diversas tasas y finalmente la ley de 14 de mayo de 1856 abolió estas, inaugurando el sistema de amplia libertad en cuanto al tipo de interés convencional, que subsiste todavía, aunque atenuado por las disposiciones de la Ley de Represión de la Usura de 23 de julio de 1908. Más tarde, en el Código Penal, se elevó la usura a categoría de delito. Como es de comprenderse, la legislación mexicana adoptó en su momento tales principios, consagrándolos en la legislación civil y mercantil relativa al préstamo del capital. Durante el periodo presidencial de Gómez Farías, es expedida la ley que deroga las leyes prohibitivas de las usuras. Bustamante la derogó por decreto, restableciendo la vigencia de las leyes españolas que limitaban el interés. El presidente Benito Juárez obtuvo del Congreso una nueva derogación de las leyes que restringían la estipulación de intereses, dejando explícitamente la fijación del interés a la voluntad de las partes. El Código Civil de 1928 volvería a establecer la lesión eliminada por el 1870 y fijaría los intereses legal y convencional. Por su parte, el Código Penal estableció desde 1932 el denominado fraude de usura. A la fecha, la mayoría de los códigos locales establecen el delito de usura, subsumiendo los demás en el citado fraude de usura. En la legislación mexicana, la usura, como derivación del marco jurídico de los intereses, es abordada desde distintos puntos de vista: penal, mercantil y civil. Desde el punto de vista penal, el artículo 387, fracción 8 del Código Penal Federal establece que se impondrán las mismas penas correspondientes al fraude, es decir, hasta 12 años de prisión y multas de hasta 120 veces salario mínimo diario. Las penas por tales supuestos son prisión de 3 días a 6 meses o de 30 a 180 días multa cuando el valor de lo defraudado no exceda de 10 veces el salario, prisión de 6 meses a 3 años y multa de 10 a 100 veces el salario cuando el valor de lo defraudado excediera de 10, pero no de 500 veces el salario, y con prisión de 3 a 12 años y multas de hasta 120 veces el salario si el valor de lo defraudado fuere mayor de 500 veces el salario. Por su parte, la legislación civil en el Código Civil Federal, como un principio general dentro del capítulo Disposiciones Preliminares, al establecer en términos generales las consecuencias legales del lucro excesivo,
no particularmente dentro del tema de los intereses o de la usura, pero sí como eso, un principio general aplicable a tales casos. Establecen en el artículo 17 que cuando alguno, explotando la suma ignorancia, notoria inexperiencia o extrema miseria de otro, obtiene un lucro excesivo que sea evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga, el perjudicado tiene derecho a elegir entre pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más el pago de los correspondientes daños y perjuicios. El mismo código en los artículos 2393 al 2397, ahora sí dentro del capítulo del contrato de mutuo con interés, se establecen los criterios que han sido el marco conceptual en la legislación mexicana que han regido por décadas el tema de los intereses en materia civil, así como los pocos artículos que, para efectos mercantiles, en cierto sentido, complementan el más bien reducido, obsoleto marco regulatorio sobre el tema. En efecto, nos dice el artículo 2393 que es permitido estipular interés por el mutuo, ya consista en dinero, ya en géneros, y el 2394 lo complementa señalando que el interés es legal o convencional. Asimismo, para definirnos qué es interés legal y qué es convencional, el artículo 2395 nos otorga ambas definiciones. El interés legal es el 9% anual. El interés convencional es el que fijen los contratantes y puede ser mayor o menor que el interés legal. A esta última definición, el mismo artículo agrega que cuando el interés sea tan desproporcionado que haga fundadamente creer que se ha abusado del apuro pecuniario, de la inexperiencia o de la ignorancia del deudor, a petición de este juez, teniendo en cuenta las especiales circunstancias del caso, podrá reducir equitativamente el interés hasta el tipo legal. Para complementar el marco regulatorio, nos referiremos ahora a la legislación mercantil, como aparece en el Código de Comercio y en otras leyes mercantiles. En este ordenamiento, el tema de los intereses se trata dentro del capítulo del préstamo mercantil, por lo que para empezar debemos entender que el artículo 358 que señala se reputa mercantil el préstamo cuando se contrae en el concepto y con expresión de que las cosas prestadas se destinan a actos de comercio y no para necesidades ajenas de éste. Se presume mercantil el préstamo que se contrae entre comerciantes. El artículo 361 del Código de Comercio establece que toda prestación pactada a favor del acreedor que conste precisamente por escrito se reputará interés. Así, el artículo 362 del mismo código establece que los deudores que demoren el pago de sus deudas deberán satisfacer desde el día siguiente al del vencimiento el interés pactado para este caso, o en su defecto el 6% anual. Si el préstamo consistiere en especies, para computar el rédito se graduará su valor por los precios que las mercaderías prestadas tengan en la plaza en que deba hacerse la devolución el día siguiente al del vencimiento, o por el que determinen peritos si la mercadería estuviere extinguida al tiempo de hacerse su valuación. Y si consistiere el préstamo en títulos o valores, el rédito por mora será el que los mismos títulos o valores devenguen, o en su defecto, el 6% anual, determinándose el precio de los valores por el que tengan en la bolsa, si fueren cotizables, o en caso contrario por el que tuvieren en la plaza el día siguiente al del vencimiento. El artículo 363 nos establece que los intereses vencidos y no pagados no devengarán intereses. Los contratantes podrán, sin embargo, capitalizarlos. El artículo 364 nos dice que el recibo del capital por el acreedor, sin reservarse expresamente el derecho a los pactados o debidos, extinguirá la obligación del deudor respecto a los mismos. Las entregas a cuenta, cuando no resulte expresa su aplicación, se imputarán en primer término al pago de interés por orden de vencimientos y después al del capital. Con respecto a lo que versa con la jurisprudencia que al calce dice usura en la etapa de liquidación de sentencia,
cabe establecer una solución equitativa que armonice el principio de cosa juzgada y el derecho de provisión de aquella. Publicado el viernes 17 de enero del 2014 en el Semanario Judicial de la Nación, 10ª época, la máxima autoridad judicial abordó un tema especialmente sensible para el sector de las finanzas. Existían tesis contradictorias con relación a intereses cobrados, pactados libremente entre las partes. Por esto, estableció una tesis de jurisprudencia que en teoría impacta positivamente a los ciudadanos que adquirieron una deuda con intereses que podrían ser considerados usureros. Por una parte, esta decisión aleja el temor, sobre todo entre las instituciones bancarias y microfinancieras, de que las autoridades financieras fijen topes máximos a las tasas de interés, como sucede en algunos países. Por otra parte, no entró a las disquisiciones sobre cuándo las tasas pueden ser consideradas usureras. Son muchas las variables que determinan las tasas, cada vez menos controladas al interior del país. La interrelación financiera mundial juega en contra de establecer tasas autónomamente. Pero esta situación no es razón para que las autoridades judiciales no defiendan los abusos cometidos amparadas las instituciones financieras en que el contrato de crédito fue establecido libremente. De ahí que más que fijar números o porcentajes para afirmar cuándo tiene lugar la usura, estableció criterios jurídicos que los jueces están obligados a tomar en cuenta. Esto es, que los jueces deben atender al contexto y a las circunstancias específicas, sin mayor necesidad de recabar mayores elementos probatorios. Las circunstancias que obran en autos, si en ellos constan elementos suficientes para generarle convicción de que el interés pactado por las partes en el pagaré fuere notoriamente excesivo, que en ese supuesto deben analizar de oficio si en ese preciso asunto se verificará el fenómeno usurario. En tales circunstancias, el juez puede reducir la tasa de interés pactada si fue notoriamente excesiva y usuraria. La Corte proporcionó dos tipos de criterios. El primero, objetivo, cuando el interés en sí mismo es exorbitante, y el segundo, subjetivo, cuando el sujeto de crédito carezca de conocimientos, experiencia o esté en extrema miseria. La cuestión de fondo que resolvió la Corte se basa en un argumento irrebatible, asentado en el artículo 1 constitucional. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Y en el artículo 21, en el inciso 3, tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre deben ser prohibidas por la ley. Finalmente, la usura no es un concepto económico preciso. Es decir, no existe un nivel específico y concreto que determine en qué momento un tipo de interés pasa a convertirse en algo excesivo. Por el contrario, la usura está vinculada a una noción compartida socialmente y a la creencia de que existe un cierto precio que es justo y que merece ser pagado por el usurario o consumidor. Queda por ver en el futuro cuál será el comportamiento de los jueces ante casos que a todas luces son usureros, más todavía cuando los intereses estén entre el límite de lo permitido por quién y de lo claramente exfoliativo. Para muchos, una tasa de interés arriba de 50% es claramente usurera. En cambio, muchas microfinancieras justifican plenamente tasas de 70, 100% y más, pues afirman que no hay peor crédito que el que no existe. A todo esto surgen incógnitas. ¿Habrá alguna institución financiera que reconozca que sus intereses son usureros? ¿Defenderán los jueces a los ciudadanos que firmaron contratos usureros?